la Nikon EM. ¿Qué tal? Soy Jaime y en este nuevo video les voy a hacer un breve tour, una breve reseña de esta maquinita, que también ya es una super archiclásica en lo que a máquinas fotográficas de film se refiere, ¿no? En este caso tenemos la Nikon EM, una máquina reflex de 35 milímetros de lentes intercambiables, ¿no? Y bueno, retomando un poco de historia en lo que se refiere a esta máquina, ¿no? Justamente Nikon la lanzó al mercado allá por el año de 1979, ¿no? Y bueno, lo particular de esta máquina, que es, aparte de pequeñita, que era la más pequeña de la serie que sacó Nikon ese año, ¿no? Era una máquina muy sencilla de usar, ¿no? Justamente esa es la característica de esta máquina, ¿no? Es una máquina reflex con, con, con configuraciones sencillas, muy fácil de manejar, ¿no? Y bueno, una máquina prácticamente sin complicaciones, por así decirlo, ¿no? Pero siempre con la calidad de Nikon, ¿no? Tanto en los lentes como en el acabado final. Y bueno, esas configuraciones las vamos a ir viendo, ¿no? En lo que va del video, ¿no? Básicamente vamos a estar ahí describiendo cada una, ¿no? De manera básica. Y bueno, comenzando justamente por la parte frontal, nosotros podemos observar el lente con el que esta máquina está configurado, ¿no? En este caso es un lente Nikon de la serie E, ¿no? Ahí podemos ver las características del lente, ¿no? Que es un lente de 50 milímetros y que la apertura máxima que tiene el diafragma es de 1.8, ¿no? Ahí ustedes pueden ver las configuraciones que tiene el lente, ¿no? Ya más adelante vamos a desmontar el lente para que ustedes vean la configuración interna que tiene esta máquina, ¿no? Esta máquina reflex. Y bueno, justamente acá en la parte frontal, siguiendo con la descripción, acá tenemos estas argollas que nos sirven para instalar la correa para poder sujetar la máquina, ¿no? Para evitar que la hagamos caer. Acá tenemos el temporizador, que es un temporizador mecánico que nos da un tiempo de 10 segundos después de que nosotros lo configuramos, ¿no? Nosotros tenemos 10 segundos para configurar la foto o para estar dentro de la foto, ¿no? Ustedes, como pueden escuchar ahí, es un temporizador mecánico, ¿no? Y ustedes lo pueden ver un poquito más en detalle ahí. Después, en este lado de la máquina, nosotros tenemos acá tenemos un botón que es el botoncito que nos ayuda a compensar la exposición, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando tenemos un objeto o un sujeto, ¿no? Que está de espaldas a una fuente de luz muy fuerte, entonces nosotros podemos compensar esa exposición haciendo que nuestro sujeto sea un poco más claro, ¿no? Un poco más visible, por así decirlo. Nosotros apretamos este botón y nos va a permitir que el objeto o sujeto sea un poco más claro, ¿no? No que salga con sombra o oscuro, ¿no? Pero bueno, justamente este botoncito funciona solamente en el modo automático, ¿no? Si nosotros cogemos la opción de B, que es de voluntad, o la opción mecánica, que es de 1/90 de segundo, no funciona, solamente funciona cuando tenemos la máquina en automático. Y más adelante les iré haciendo otra descripción de esa parte, ¿no? Y bueno, acá el siguiente botón que vemos acá, justamente este botoncito, nosotros lo presionamos para desmontar el lente, ¿no? Nosotros lo apretamos y el lente nosotros lo hacemos girar en sentido horario y es de esa manera que nosotros sacamos el lente. Nosotros podemos ahí ver la configuración interna que tiene la máquina. Ahí vemos la pantalla con el spot Fresnel, ¿no? Que es una pantalla, es un spot bifocal que nos ayuda a enfocar más fácilmente. Ahí el espejo, ¿no? Ahí vamos a hacer un disparo, ¿no? En este momento la máquina está en voluntad, ¿no? Y cuando está en voluntad, nosotros cuando apretamos el espejo se mantiene arriba y la imagen, bueno, dependiendo del tipo de fotografía que estemos tomando, generalmente son para exposiciones largas, ¿no? O algún otro tipo de exposición que necesite más tiempo, ¿no? Justamente esta máquina internamente tiene una velocidad que va desde un segundo hasta una milésima de segundo, ¿no?
Acá vemos las características que tiene el lente, ¿no? La montura, que es una montura de bayoneta, ¿no? Para el ensamblaje rápido, ¿no? Y bueno, ustedes la pueden ver ahí que es metálica, y también la montura de acá de la máquina que es metálica. Para regresar el lente a la máquina, justamente acá la máquina tiene un puntito blanco y nosotros tenemos que ver en el lente el puntito. Acá hay un puntito negro, ¿no? Entonces tenemos que hacer empatar esos puntitos, no tanto del lente como el de la máquina, y listo. Lo giramos en sentido antihorario y ahí aseguramos el lente de regreso a su lugar, ¿no? En la parte inferior de la máquina nosotros podemos observar las conexiones para el motor drive, ¿no? O para el motor que tiene esta máquina, que esta máquina tiene un motor drive, no, pero en este momento yo no lo tengo, pero esta máquina se le puede comprar ese accesorio, ¿no? O ese dispositivo. Acá nosotros podemos observar el botón que cuando nosotros terminamos de tomar las fotos apretamos, y este botón hace que el mecanismo de arrastre se desbloquee y nos permita regresar el film al cartucho, ¿no? Acá también vemos unas conexiones del motor drive, ¿no? Acá también podemos ver que la rosca para el trípode es una rosca metálica. Esta tapita que vemos acá, justamente nosotros la podemos abrir con una moneda, ¿no? Y ese es el compartimento de las baterías, ¿no? Justamente esta máquina usa dos baterías de 1.5 voltios cada una del tipo LR44, ¿no? Ahí también podemos ver las otras conexiones del motor drive, ¿no? Y eso básicamente sería todo lo que se refiere a esta máquina, ¿no? Ahí también podemos observar el origen de la máquina, que justamente ahí dice Japón. Y bueno, siguiendo con la descripción de esta maquinita, ¿no? Nosotros vamos a lo que es la parte superior de la máquina, ¿no? Entonces nosotros en la parte superior de la máquina podemos observar lo que es la ventanita, que es en donde está el contador de las fotos o el contador de frames, ¿no? Justamente este contador se reconfigura automáticamente cuando nosotros abrimos la compuerta posterior para tener acceso a la cámara oscura, ¿no? Cuando nosotros abrimos la compuerta posterior para sacar el film o para sacar el rollo o para instalarlo, automáticamente este contador se regresa a cero, ¿no? Y bueno, justamente tiene una capacidad para contar hasta 36. Acá tenemos, después en estas inscripciones en verde, tenemos el modo automático, donde dice M90, que es el modo mecánico, ¿no? Y el B de voluntad. Justamente esta máquina nos permite usarla, ¿no? De forma automática o semiautomática y de forma mecánica cuando no tiene baterías, ¿no? Cuando no tiene baterías podemos usar la opción de voluntad y la opción mecánica, ¿no? Que son la M90, ¿no? Justamente M90, cuando nosotros ponemos este selector, en este momento está en voluntad, lo ponemos en M90, eso nos da la opción de tomar fotos sin necesidad de la batería, ¿no? A un 90avo de segundo. Justamente un 90avo de segundo es la velocidad con la que el flash se sincroniza con la máquina, ¿no? O sea que nosotros podemos tomar fotos de esa manera, ¿no? Y bueno, no, también nosotros tenemos la posibilidad de siempre configurar lo que es la apertura del diafragma, ¿no? La apertura, como ustedes la pueden ver, es una apertura manual, ¿no? Nosotros lo podemos hacer así, de esta manera. Después acá tenemos en el modo automático, ¿no? Viene a ser como la opción A en las máquinas de autofoco, que vendría a ser la prioridad a la apertura, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos manipular la apertura del diafragma, ¿no? Y la máquina es la que decide la velocidad, ¿no? Justamente cuando nosotros ponemos el selector en esta parte en esta opción de la máquina en auto, este botón que compensa la exposición trabaja, ¿no? Empieza a trabajar, y es así cuando nosotros podemos tomar las fotos a contraluz y tener mejores exposiciones en fotos con esa particularidad. Y bueno, después, ¿qué más les puedo decir en estas opciones, no? Como les indiqué hace un momento, la M90 justamente es cuando nosotros podemos disparar sin necesidad de la batería, ¿no? A un 90avo de segundo, y también es la velocidad con la que el flash se sincroniza. Después la opción de voluntad, que nosotros cuando tomamos una foto, dependiendo si es de larga exposición,
nosotros podemos usar los cables de control remoto. Justamente ahí nosotros lo podemos instalar en el medio de este botón del gatillo, ¿no? Después acá tenemos la palanca de arrastre o de molinado, ¿no? Después acá nosotros vemos una lucecita que justamente es la que nos indica el estado de nuestra batería, ¿no? Cuando nosotros apretamos este botón, si está en un rojo sólido nos indica que la batería está buena, pero si ustedes ven que el LED que está acá está medio tenue o está parpadeando, la batería ya está muy baja y necesita ser recargada, ¿no? De lo contrario, cuando nosotros usemos el modo automático no va a trabajar bien. Después acá nosotros vemos esta marquita que nos indica, es una vista aérea de la ubicación exacta en donde se encuentra el film, ¿no? Justamente esto lo usan para la micro o macrofotografía, ¿no? Para medir la distancia del film al objeto al que van a tomar la foto, ¿no? Acá podemos ver el flash que se sincroniza directamente con la máquina a un 90avo de segundo, ¿no? Y acá estas conexiones que están acá, estas dos, son para flashes dedicados que Nikon fabricó para esta máquina, ¿no? O para las máquinas de ese tiempo de Nikon, ¿no? Acá podemos ver el visor, que es un visor muy nítido, ¿no? Y justamente en el visor es en donde nosotros vemos, en el lado izquierdo del visor, nosotros vemos las velocidades que van desde 1/1000avo hasta 1 segundo, ¿no? Y justamente a la mitad de esa barra de velocidades nosotros encontramos como un cuadrado que cuando nosotros conectamos el flash, ¿no? Y el flash está listo, se prende una luz ahí que nos indica que el flash está listo. Esto si es que usamos flash. Y bueno, justamente esa barra de velocidades que está en que nosotros podemos ver en el lado izquierdo de la pantalla, solamente se activa en el modo automático. Cuando esté en voluntad o en M90, ¿no? Que es que la máquina solamente dispara a un 90avo de segundo, el sensor de luz no está desconectado, ¿no? Por así decirlo. Después en este lado nosotros podemos observar justamente que aquí es en donde nosotros configuramos el ISO del film o del rollo con el que vamos a trabajar, ¿no? Ahí podemos observar los ISOs disponibles, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, ¿no? Que justamente ahí van desde el ISO 25 hasta el ISO 1600. Ahí lo vamos a enfocar. Ahí está desde el ISO 25 y todos los ISOs disponibles hasta el ISO 1600. En este momento está en el ISO 100, ¿no? Y bueno, justamente acá está el dial que nos ayuda a regresar el film al cartucho. Una vez que hemos terminado de tomar las fotos, nosotros apretamos el botón de acá abajo que nos permite desbloquear el sistema de arrastre, y eso hace que nosotros podamos regresar todo el film al cartucho. Justamente aquí hay una flechita que nos indica el sentido en el que tenemos que girar la manivela, que es el sentido horario, ¿no? Y bueno, esta manivela hay que tener mucho cuidado con ella porque la perilla es plástica y la manivela es metálica, ¿no? Cuando nosotros vamos a levantar la perilla para poder abrir la compuerta posterior, nosotros tenemos que levantar de la perilla, no de la manivela, si no la podemos arrancar, ¿no? Nosotros la levantamos de esta forma, hacemos un poquito de presión hacia arriba y tenemos acceso a la cámara oscura de la máquina, ¿no? Ahí podemos ver la configuración interna de la máquina. Acá podemos ver que justamente el obturador está conformado por aletas o por hojas de fibra de carbono, ¿no? Esto lo podemos observar ahí cómo es que funciona. Son muy delicadas, bueno, son muy fuertes para el propósito que tienen, ¿no? Pero no tocarlas para evitar averiar, ¿no? Averiar este sistema, ¿no? De obturación, ¿no? Ahí podemos ver en donde se enrolla el film, ¿no? Acá vemos este plato que es el que presiona el film para que esté totalmente plano. Acá podemos ver que es una ventana de 24 por 36 milímetros, que justamente es un full frame, ¿no? Básicamente eso en lo que se refiere a esta parte de la máquina. Y bueno, eso sería básicamente todo en lo que se refiere a esta maquinita. Cuando nosotros queremos tomar fotos en esta máquina, nosotros miramos a través del visor, y justamente mirando a través del visor y de esta manera nosotros es que hacemos foco con la máquina, ¿no? Nosotros miramos a través del visor, enfocamos al objeto o sujeto al que vamos a tomar, y cuando el objeto o sujeto que vamos a tomar está claro y nítido en la pantalla, ¿no? Luego nosotros configuramos la apertura del diafragma que le vamos a dar, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer.
¿no? Y bueno, una vez que hayamos cogido eso, simplemente nosotros disparamos, ¿no? Obviamente escogemos el modo automático de disparo, ¿no? Que es en el que la máquina configura la velocidad de acuerdo a la apertura del diafragma que nosotros le hayamos dado, ¿no? De lo contrario, podemos usar la opción de M90, que la máquina dispara a un 90avo de segundo, o la opción de voluntad, dependiendo de la foto que queramos tomar. Y listo, básicamente eso sería todo en lo que se refiere a esta maquinita, ¿no? Una clásica de Nikon. Bueno, espero que te haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Hasta la vista.